Muy bien, habiendo activado la grabación, me voy a presentar. Mi nombre es Luis Ángel Valencia Morón, soy quien lleva a cabo este programa a lo largo de toda su duración, desde que se inscriben hasta que se logren certificar o simplemente como una compañía constante dentro de su desarrollo profesional. Soy ingeniero mecánico electricista, también soy egresado en mantenimiento de maquinaria pesada de TechSoup. Cuento con una maestría en administración de empresas con Centrum Católica y actualmente estoy cursando una maestría en finanzas corporativas con la Universidad del Pacífico. Adicional a esto, estoy certificado como CMRP también y he llevado algunos otros cursos de especialización que me permitirán compartir con ustedes diferentes experiencias y al mismo tiempo poner en práctica todo lo que SMRP trata de transmitirnos. He llevado un programa de especialización para manufactura inteligente pensando en la industria 4.0 con el MIT de Estados Unidos. He llevado una especialización en gerencia estratégica con la Javeriana de Colombia, visualización de datos y storytelling con el Tecnológico de Monterrey en México. Aquí más que nada es para aprender a utilizar algunos programas como el Tableau, el Power BI y también poder hacer una buena lectura de indicadores y no solamente narrar lo que está en la presentación, ¿no? Eso de que, oye, en febrero salimos con una disponibilidad del 89%, MTTR de 2 horas, MTBF de 220 horas, un backlog de 2 semanas, pues puede parecer algo aburrido. El storytelling nos va a ayudar a poder vincular esos indicadores para expresar un resultado con una estrategia y de esa forma sea más productivo para nuestra organización. Un poco más de análisis. También tengo una especialización en gerencia de operaciones con ESAN y una especialización en dirección de proyectos con la Universidad del Pacífico, en donde pude aprender el PMBOK desde su sexta edición. Hoy ya está en la octava, pero siempre menciono la sexta, séptima y octava para poder desarrollar una buena gestión de proyectos, especialmente para paradas de mantenimiento mayor. Puede ser una parada de mantenimiento planta o un overhaul en un equipo de bajo perfil en una mina o tal vez simplemente un bus de transporte en una empresa X de cualquier país. Sumado a esto, he podido llevar algunos otros cursos alrededor del mundo, he participado en diferentes congresos. Alguna vez, por ejemplo, viajé a Buenos Aires para llevar confiabilidad con el gran y reconocido Carlos Parra, un referente en mantenimiento aquí en la región. Él es de PDVSA, Venezuela, y es un crack. Con él pude aprender todo lo relacionado a la probabilidad de falla, concepto que la ISO 55000 referencia para poder elaborar la estrategia de mantenimiento más alineada a lo que tu realidad como organización requiere. He visto muchas veces que en empresas mineras, por ejemplo, pasan la frecuencia de mantenimiento a 500, a 1000 horas, solo pasando al aceite sintético sin evaluar primero la probabilidad de falla de otros sistemas como el sistema de suspensión, el sistema eléctrico, el sistema hidráulico, el sistema de frenos y otros más que posiblemente no puedan llegar a esas 750 o 1000 horas que ahora impones tan solo por cambiar el aceite sintético. Entonces es un indicador importante y que vale la pena mapear. Bueno, además de eso, cuento ya más de 15 años, casi 20 en realidad, trabajando para empresas multinacionales. He tenido la oportunidad de visitar operaciones alrededor del mundo, no solamente en Colombia, México, Estados Unidos, Argentina, también he estado en Alemania, Francia. En Francia estuve visitando las operaciones de Air France, donde encontré algunos indicadores importantes de disponibilidad en sus tractores. Cuando vine a Lima en una operación similar en aquel entonces para Talma, pues encontré que esos indicadores de disponibilidad estaban por encima de los míos. Y obviamente cuando comienzo a analizar un poco más la situación, detecto de que ellos trabajaban con tractores eléctricos. Obviamente tendrían una mayor disponibilidad ya que estos equipos requieren un menor tiempo de mantenimiento, es más sencilla su estructura y cuando se dio la oportunidad de comprar esos equipos nuevamente en Perú, pues peleé para que así fuera. Sin embargo, los equipos eléctricos estaban muy por encima de los equipos convencionales y tuve que utilizar algunas herramientas como el Life Cycle Costing para poder indicar que aunque el tractor eléctrico era más costoso, pues requería menos repuestos, menos tiempo de reparación, menos horas hombre de mantenimiento, no tenía que alquilar equipos cuando quedaba inoperativo porque salía muy rápido, tenía un mayor valor de reventa y otras cosas más, mientras que el convencional necesitaba más horas hombre, más repuestos, teníamos que alquilar equipos cuando quedaba inoperativo y me daba muy poco cuando lo desincorporaba. Entonces, a la larga, este equipo convencional terminaba costando más que el que parecía era más costoso. Y de esa forma pudimos traer los primeros tractores eléctricos a nuestro país, aquí en Perú.
Bueno, he estado en otras operaciones, he estado en Alemania, he estado en Colombia, en España, experiencias que compartiré durante el programa para ver cómo se aplican algunos conceptos en diferentes entidades. En lo personal, voy trabajando ya en algunas empresas de diferentes sectores. Inicié en el sector minero, trabajando para Minera Barrick en Lagunas Norte, allá en La Libertad. Luego estuve trabajando también para Minera Chinalco. Posteriormente pasé a Talma, servicios aeroportuarios, como gerente de mantenimiento. Aquí era un mundo totalmente diferente, ya no tenías minerales, tenías servicios a las aerolíneas 24/7 siempre. Aquí administraba los 21 aeropuertos de Talma en el Perú. Teníamos 1.500 equipos, perdón, 1.700 equipos a nivel nacional, 1.000 en Lima, 700 más en provincias. Luego pude trabajar en Cirsa, otro cambio de chip, porque Cirsa es una empresa de entretenimiento. Aquí aprendí sobre el Facility Management. En Cirsa teníamos 28 operaciones a nivel nacional. Aquí estamos hablando de una empresa de entretenimiento. Teníamos casinos, tragamonedas, restaurantes que también trabajaban 24/7. Aquí tuve a mi cargo a 150 personas, un poco más, 150 personas a cargo. Y actualmente soy gerente general en WSS, que es World Service Services. Nosotros somos una empresa de capital chileno. Estamos presentes en Chile, perdón, Perú y Ecuador. Estamos presentes en los tres países, brindando servicios en tres sectores importantes. Estamos en minería, petróleo y alimentos. Y aquí nosotros damos servicios de inspección, hacemos servicios técnicos, ¿no? Hacemos ubicación de tanques, ensayos NDT, sacamos muestras, análisis de laboratorio, hacemos inspecciones, certificamos, damos capacitaciones, etcétera. Clientes importantes, pues podría mencionar a Repsol, Petrotal, Petroperú. También tenemos a Paltarumi, Boró, Marsa, entre otros. Por la parte de alimentos, trabajamos con la gente de Gloria, Laibe, Cervecería Candelaria, Totus. Hajduk, Tasa, también entre otras empresas. Entonces, con toda esta experiencia es que vamos a tratar de desarrollar este programa de 20 horas de la mejor forma para poder entender los conceptos de CMRP. Sin embargo, para mí es importante, y debido a toda esta experiencia, compartir con todos ustedes, los que vean la repetición de este webinar y también para quienes se inscriban en el programa, pues que en el mundo existe todo un ecosistema global para la gestión de activos. Es decir, no existe nada más SMRP. Por eso es que con esta lámina deseo que ustedes se lleven algo importante, ¿no? En la mente. No existe una sola verdad dentro de mantenimiento o asset management o gestión de activos. Existen múltiples organismos que han desarrollado enfoques diferentes. Hay una definición para el MTTR según FNMS, según SMRP, pero otra según el MEM de Caterpillar. Hay una definición para el MTBF, el Mean Time Between Failure, para SMRP, pero otra para la ISO 14224, que es muy común. Por ejemplo, la ISO 14224, en su edición más reciente del año 2016, la llama METBF, que es el tiempo alcanzado entre fallas. Y comercialmente, pues yo veo muchos posteos en el que lo mantienen como MTBF, ¿no? Pero lo real es que la norma te dice METBF y ese indicador incluye al Mean Time to Restore, el MTTR. Mientras que en el caso de SMRP, el MTBF no incluye el tiempo de reparación. Bueno, esas cositas las iremos viendo también en el programa porque existen muchas organizaciones que tienen diferentes enfoques y un aporte diferente dentro del mundo. Por ejemplo, en Europa vemos el IAM, en United Kingdom, en el Reino Unido. Este es el Instituto de la Gestión de Activos. Este es el Institute of Asset Management y es probablemente el organismo más influyente dentro de la gestión de activos porque fue un protagonista dentro del desarrollo de la ISO 55000, que es la que introduce el concepto del valor, del riesgo, del ciclo de vida dentro de nuestra gestión. Ellos ya brindan también algunas certificaciones como especialistas en gestión de activos, te dan un certificado o un diploma y esto demuestra que estás más orientado para la toma de decisiones a nivel gerencial, a nivel más corporativo, porque ves el todo, ¿no? Tienes esa visión holística.
También tenemos aquí en Europa al Iframi. Y voy a activar mi puntero para poderlo ver mejor. Estamos trabajando con una doble pantalla, por eso van a ver que a veces miro para la izquierda. Ah, puntero láser, aquí. Tenemos al Iframi, que no voy a pronunciar porque está en francés, pero básicamente lo que te dice es que este es el Instituto Francés de Gestión Industrial. Fra de francés, M de management, pero en francés, y la I de industrial también en francés, ¿no? El Instituto de Gestión Industrial francés, ¿no? O el Instituto Francés de Gestión Industrial. Y este de aquí se enfoca más en activos industriales, ¿no? En infraestructura. Tiene un enfoque más práctico, pero bastante alineado a algunos estándares europeos que desarrollamos después con la FNMS. Trabaja bastante en temas de capacitación, en transferencia de conocimiento entre empresas, hace mucho networking. Entonces el IFRAMI es un impulsor de las buenas prácticas dentro de Europa. Luego también tenemos al BEMAS. El BEMAS de Bélgica es el Belgian Maintenance Association. Es la Asociación Belga de Mantenimiento. Y esta, así como el IFRAMI, pues también tiene una participación muy activa dentro de la comunidad técnica de mantenimiento. Y su trabajo y su foco principalmente está en hacer benchmarking, en hacer networking, en buscar la mejora continua dentro de mantenimiento, promueve algunas certificaciones, desarrolla algunos eventos técnicos, eso es destacable, premian algunas buenas participaciones y de esa forma buscan que las buenas prácticas se fomenten o se difundan dentro de toda Europa. Fomenta mucho el aprendizaje, ¿no? El desarrollo de la industria. Y todo esto nos lleva a la EFNMS. La EFNMS es la European Federation of National Maintenance Societies, que en sí es la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Mantenimiento. ¿Sí? Esta de acá básicamente lo que hace es agrupar múltiples asociaciones nacionales, como IFRAMI, como BEMAS, para generar un solo marco común. Ellos brindan un certificado en mantenimiento, creo que es el certificado de gestión europea de mantenimiento. Y esto ya te valida conocimientos a un nivel gerencial, porque la EFNMS desarrolla documentos que ya buscan una medición a un nivel gerencial para la toma de decisiones a un nivel estratégico. La EFNMS es la que hace esas normas que muchas veces están mal llamadas como normas españolas. Algunos de ustedes habrán escuchado la norma española tal y tal y tal. Ok, las normas españolas no son españolas. No solo son de España, son europeas, ¿sí? Entonces, estas normas europeas, como la 13.306, la 15.628, la 15.341, la 13.560, entre otros que también vamos a ver en el programa, pues son desarrollados por la EFNMS, ¿sí? Entonces es importante conocer que esto existe porque cuando he estado en Europa compartiendo conocimiento con amigos de Alemania, España, Francia y otros países, pues ellos están muy alineados con la EFNMS. Si alguno de ustedes, por ejemplo, planea viajar a Europa, desarrollar su vida profesional por allá, posiblemente deberían enfocarse más a certificarse con la EFNMS porque ellos son los que ponen el ritmo en ese lado del charco y no necesariamente hablan el mismo idioma que SMRP por acá. Entonces hay que evaluar muy bien esas diferencias. Durante el programa voy a mencionar lo que brinda FNMS, no entraré a profundidad de ellos porque el curso se centra en SMRP, pero sí las herramientas necesarias para poder investigar y encontrar esas diferencias que menciono. Por ejemplo, ¿no? El FNMS no habla del mean time to failure, no lo reconoce. SMRP sí. La FNMS no habla de definiciones del backlog. SMRP sí. Sin embargo, SMRP no tiene más de 70 indicadores. FNMS tiene 183 indicadores de mantenimiento. Entonces, se pueden complementar bastante bien cuando las conoces. Por eso es que para mí son de mucha utilidad y lo menciono con cierta frecuencia. Después de eso, en Oriente, ¿sí? En Medio Oriente y en África, tenemos a la GSMR.
Esta es básicamente la Sociedad del Golfo para Mantenimiento y la Confiabilidad. Y esta nace en un contexto de activos que son muy críticos. ¿Por qué? Porque están en una industria petrolera, de gas. Entonces, su enfoque siempre está en desarrollar buenas prácticas para la confiabilidad, gestión del riesgo, para la continuidad operacional. Entonces, GSMR existe justamente para que esas buenas prácticas de la industria petrolera se desarrollen en ese campo, ¿ok? En ese sector económico. Y en África tenemos al SAAMA, que es la Southern African Asset Management Association, que es la Asociación Sudafricana de Gestión de Activos. Y esta, en esa zona, pues es una institución que impulsa la buena práctica, la gestión de activos desde un enfoque de la ISO 55000 en sectores diversos, pero aprende muchísimo de minería, de energía, y lo va desarrollando para otro tipo de industrias. Entonces, trabaja mucho para fomentar la sostenibilidad, para fomentar la gestión del ciclo de vida, que las inversiones sean bien ejecutadas y que no vayan en un saco roto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos comprado un activo que luego termina en un rincón de la operación? No es la idea de Sama. Ellos quieren que toda compra tenga un buen resultado, ¿sí? Gestiona mucho o combina mucho la gestión de activos con la sostenibilidad. La desarrolla muy bien. Es un ejemplo en su región, por eso lo destaco. Mientras que en Asia tenemos a dos hermanitos. Primero está el Japan Institute of Plant Maintenance. Y este de aquí es el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, el JIPM. Para muchos, pues, una institución que marca un momento. Ellos son los creadores del mantenimiento productivo total, del TPM, que es una de las metodologías hoy más influyentes dentro de la manufactura. No quieren pérdidas. Y además fomenta la participación de todos. Para el mantenimiento productivo total tienen que estar trabajando de la mano los operadores, la gente de mantenimiento, la administración. JIPM es la que lo desarrolló. Entonces, ellos trabajan mucho en la cultura, no solamente en los procesos. Y el JAAM, que es el Japan Association of Asset Management, Asociación Japonesa de Gestión de Activos, pues trabaja muchísimo también, pero ya con un enfoque más estratégico, ya con un enfoque de finanzas. Ellos toman decisiones financieras, decisiones de inversión. Entonces, JIPM y el JAM se complementan bastante bien y hacen que en Asia pues sean los referentes dentro de la gestión de activos o de mantenimiento. Y en Oceanía tenemos al AM Council, que básicamente es el Asset Management Council de Australia, que es el consejo de gestión de activos eh, dentro de ese país para todo su continente. Es el principal referente dentro de Oceanía y busca generar, fomentar las buenas prácticas según la ISO 55000. Y ya finalmente por este lado del charco tenemos al PEMAC, que es el Plant Engineering and Maintenance Association of Canada. Básicamente es la Asociación Canadiense de Ingeniería de Planta y Mantenimiento. Este de acá tiene un enfoque más de ingeniería, es un enfoque más formativo además. Te va a llevar desde una perspectiva académica, desde una perspectiva técnica, para que puedas ir desarrollándote como profesional, gestionando buenas prácticas, pensando a largo plazo y todo lo demás. Es una institución que te puede guiar, te puede llevar de la manito para que termines siendo un muy buen profesional con los diferentes cursos que te brinda, las diferentes asesorías y programas que nos puede brindar. Y en esta parte de América tenemos también a la Brahman de Brasil, que está en portugués, así es que no voy a decir sus siglas, no las recuerdo tampoco, pero en sí está en portugués. Pero lo que trata de decir es la Asociación Brasileña de Mantenimiento y Gestión de Activos, ¿ya? No sale gestión de activos en el nombre, ahí se leería nada más Asociación Brasileña de Mantenimiento, pero también habla sobre la gestión de activos y podríamos decir es el principal impulsor de la gestión de activos aquí en Sudamérica. No lo vemos tanto en Perú, para ser sincero, porque están con otro idioma, pero si tú lo ves por espacio geográfico, pues son bastante grandes, así es que no hay otro que se le iguale todavía. Nosotros estamos tratando de desarrollar nuestros congresos en Colombia, en México, ¿no? Bueno, la Brahman es un monstruo que en Brasil tiene
muy buenas conferencias, muy buenos programas, tanto que SMRP, que lo he dejado para el final, da un descuento especial para los que forman parte de la Abramán. Porque saben que cuando la gente de Brasil se certifica con Abramán, pues ya no le prestan tanta atención posiblemente a SMRP. Abramán es bien potente también. Entonces ese MRP le es un descuento especial a Abramán. Eso ya es criterio mío, ¿ah? Yo estimo que comercialmente esa es la estrategia. Pero eso no significa que ese MRP sea menos que Abramán o que FNMS. Nada que ver. Si están en este cuadro es porque son igual o es igual de importante. Y ese MRP es la Society for Maintenance and Reliability Professionals, o sea, la Sociedad para Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad. SMRP, para los que no lo conocían antes tal vez o tenían dudas, pues es una organización que está orientada a las prácticas industriales, ¿ok? Está orientada en general a cualquier sector, ¿sí? Tiene muy buenas prácticas, su enfoque está centrado en cómo ejecutar correctamente tu mantenimiento dentro de cualquier operación. Desarrolló un modelo de los cinco pilares: negocio, confiabilidad, manufactura, liderazgo, gestión del trabajo, y hoy son referencia mundial. Por eso es que la certificación CMRP hoy es de tanto interés para muchos, porque no evalúa nada más teoría, es mucho criterio aplicado. Y de eso se trata nuestro programa. Entonces, en el mundo, para mí es importante que ustedes sepan que este programa apunta a certificarte con SMRP, uno de los más importantes referentes a nivel global. Pero también quiero que sepan que no es el único. ¿Ok? Muy bien. Entrando un poquito más hacia SMRP, cuando nosotros hablamos de ellos, pues estamos hablando, como dije, del estándar más reconocido a nivel regional y uno de los más reconocidos a nivel global dentro de mantenimiento, dentro de la confiabilidad. SMRP nació allá por el año 1992, allá en Estados Unidos, cuando un grupo de profesionales como tú, como yo, que venían de diferentes industrias, pues detectó un problema muy sencillo, ¿no? Con el que yo arrancaba en esta presentación. Pues que, oye, hay un significado del MTTR por aquí, otro significado por allá, hay un significado del MTBF por aquí, otro por allá. Entonces se daban cuenta de que mantenimiento no tenía un lenguaje común. Yo hoy día puedo calcular el MTTR considerando mantenimientos preventivos. Me estoy amparando en el MEN de Caterpillar. Pero mañana llego a otra empresa en donde, pues, el MTTR solo lo aplican para correctivos, aplicando SMRP. Y eso no lo sabré hasta cuando me anime a hacer el cálculo. Entonces tenemos que saber muy bien en qué idioma están hablando en cada organización a la que yo llego. Eh, si tú hoy día, pues, rotas en diferentes empresas, te vas a dar cuenta que cada una tiene una forma de informar diferente. Incluso cada profesional podría interpretar esos informes de una manera distinta. Y eso generaba muchas ineficiencias en Estados Unidos. Por eso es que este grupo de profesionales que formó en el 92 SMRP, 5 años después, allá por el 97, pues crean un organismo certificador llamado SMRPCO. Y esta tiene un objetivo clave: validar formalmente las competencias de los profesionales. Y es así como surgen algunas certificaciones, ¿no? Está CMRP, que está orientada para la gestión. Está CMRT, con T de taza, que está más orientado hacia la ejecución técnica. Y también está el CAMA, que tiene un enfoque más estratégico hacia lo que es gestión de activos. Pero, pues aquí no es lo importante memorizar un nombre u otro, ¿no? Aquí lo importante es entender que SMRP define qué cosa significa ser un profesional de mantenimiento de clase mundial porque estandariza un idioma. Entonces, cuando tú te certificas como CMRP, estás validando, estás acreditando que manejas un idioma global, uno de los múltiples idiomas globales. Entonces, quien se exprese contigo va a entender muy bien en qué idioma le estás hablando, porque ya te habrán definido algunos estándares y eso es lo que te da peso, ¿no? Porque cuando tú te terminas alineando con SMRP,
Como dije, estás hablando el mismo idioma que se usa en minería, en petróleo, en manufactura, en alimentos, en cualquier parte del mundo, porque es uno de los referentes globales. Entonces, la pregunta, la pregunta no es si puedes trabajar sin certificación, porque, a ver, tú sí puedes trabajar sin certificación. La pregunta sería, ¿por qué quieres diferenciarte? Y hay que considerar que hoy en día, pues el mundo está cambiando muy rápido. Las empresas ya no buscan solo experiencia, buscan criterio. Muchos creen que cuando me voy a ir de esta empresa a otra, me va a ser de mucha utilidad los Excel que he trabajado y me los llevo en un USB. No sirve de nada, porque cuando llegues a la otra empresa tendrá otra forma de recolectar información, de gestionarla, de reportarla, y vas a tener que empezar nuevamente desde un Excel en blanco. No te están contratando, no te están jalando, no te están pagando para que lleves esos archivos. Te están pagando por la experiencia y el criterio que has desarrollado en tu anterior empresa. Entonces, eso será importante dentro de tu vida profesional. Hoy las empresas buscan profesionales que entiendan cómo mantenimiento impacta en el negocio. Y aquí es donde el CMRP se vuelve relevante. Primero, estar certificado como CMRP te va a ayudar a tener credibilidad. Segundo, pues tu experiencia sigue siendo válida, ¿sí? Vas a estar obligado a ordenar tu conocimiento. Muchos profesionales, y yo los he visto, saben muchísimo, ¿eh? Pero de una forma desordenada. Son buenos en ultrasonido, son buenos en termografía, pero si les hablas de costos, están un poco bajos. Háblales de análisis de causa raíz, pero no entienden para qué lo hacen. El CMRP te obliga a integrar estrategia, confiabilidad, indicadores, gestión del trabajo, liderazgo. En cada uno de esos pilares del BOK que nosotros vamos a desarrollar, estaremos hablando de indicadores financieros, de indicadores de formación de personas, indicadores de desempeño de un proceso, indicadores del desempeño de una máquina. Entonces, estar certificado es un garante de que estás completo, te va a dar proyección. Y hoy muchas posiciones ya consideran el CMRP como diferencial, porque si buscas oportunidades laborales, muchas veces dicen de preferencia CMRP. Y no es que sea solo un título bonito, ¿no? Lo tengo como dije, pero no lo tengo para que se vea bonito en mi LinkedIn, sino más bien porque me da algo muy importante, valida que estoy entrenado para poder tomar decisiones de una manera correcta. Y eso en mantenimiento pues vale mucho, mucho dinero. Si he podido ir creciendo profesionalmente, y acá algo personal, yo inicié en el año 2007 como practicante. Luego fui supervisor, o perdón, de practicante fui analista, después fui supervisor, después planificador, gerente, subgerente, después gerente de mantenimiento y hoy soy gerente general. Y en mi vida, en mi experiencia, no sé si esto aplique para los demás, pero estoy seguro de que algo parecido debe ser. He podido crecer profesionalmente porque vinculo cada decisión que tomo con el negocio. Es decir, no basta decir, oye, vamos a implementar Industria 4.0, compremos equipos de ultrasonido, de termografía, porque puede mejorar el MTBF en un 5%. No es suficiente. Deberíamos mostrar cómo eso se traduce en el EBITDA. Deberíamos complementar esas palabras con un incremento en la capacidad productiva de hasta el 10% en el mes, permitiéndonos producir un 20% más de piezas para la venta. Y eso impactará en nuestro EBITDA en un 3%. O sea, hay que ver cuál es el beneficio final, ¿no? Porque cuando tú identificas a los interesados de tu empresa, cuando te das cuenta que hay unos accionistas, que hay un directorio que esperan un resultado financiero, pues cada decisión que tú tomas debe tener esa llegada. No es nada más para presumir un 93-95% de disponibilidad para equipos móviles o un 99% en equipos estacionarios. Es que tú vas a buscar, oye, demostrar que tu trabajo vale mucho dinero y eso es beneficioso para la organización. El primer pilar de SMRP habla al respecto. Y es por eso que es importante conocerlo porque CMRP te da la oportunidad de poder complementar todos estos puntos y no solamente fortalecer temas técnicos, sino también ver todo el negocio en general. Obtén la certificación, avanza en tu carrera.
En esta lámina, ok, estamos ya hablando más de lleno de CMRP. Y CMRP, como ven ahí, pues básicamente significa que eres un profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad. Y habíamos dicho que su objetivo principal es validar que tú puedes gestionar áreas de mantenimiento, áreas de confiabilidad con un enfoque o de manera integral, no solamente mirando la falla mecánica, sino cómo impacta en el proceso y esto en los resultados de la organización. La evaluación de CMRP, ya hablando del examen, no evalúa memoria, evalúa criterio. Es decir, no vienen preguntas que te dicen, escriba la fórmula del MTTR. No, te va a decir en una organización tenemos tres equipos, uno ha tenido este comportamiento, el otro este, ¿cuál de ellos estaría con problemas en su mantenibilidad y qué podríamos hacer respecto a veces? Entonces, te da opciones para marcar. Son preguntas para marcar. El examen tiene 110 preguntas que tienen opción múltiple y todas tienen una sola respuesta correcta. Tienes 2 horas, un poco más de 2 horas para poder responder este examen. 2 horas y media para ser exactos. Tienes 2 horas y media para resolver 110 preguntas. En mi experiencia y con otros compañeros que también han dado el examen, pues en realidad nos hemos tardado poco menos de 2 horas, ¿ok? Entonces no suele ser que necesites las 2 horas y media, sin embargo las tienes a disposición, ¿ok? Eso para quienes se consideran bastante hábiles y ya preparados para dar el examen, pues sí, con 1 hora 40, 1 hora 50 te va a ser suficiente si vas a un ritmo pausado. Si tienes problemas, pues posiblemente te tomes las 2 horas y media, ¿no? Algo que tienes que considerar también es que este examen es a libro cerrado, es presencial, no es virtual, no tienes apoyo externo. Cuando entras a dar el examen, dejas hasta tu reloj, te revisan los lentes para que no sean unos Google Glass. Dejas tu reloj, dejas tu celular, dejas tu billetera en un casillero e ingresas a un ambiente especialmente diseñado para rendir evaluaciones. Entonces, entras sin ningún tipo de apoyo. Algo importante que ya mencionaba es que las preguntas no son teóricas, son casos, ¿no? Hay preguntas en diferentes situaciones que requieren una respuesta, te ponen algunas situaciones reales, ¿no? Para que tú puedas decir qué priorizas, qué decisión tomas, cómo interpretas cada indicador. Y eso es lo que, pues, hace exigente el examen. Con respecto al costo, pues para los que no son miembros, tiene un costo el examen de $470. Y para los que son miembros, cuesta $300. La membresía anual cuesta $170, por lo que yo siempre recomiendo que te hagas miembro por $170 y haciendo miembro pagues por tu examen. ¿Por qué? Porque siendo miembro vas a poder ingresar a los foros de SMRP para hacer diferentes preguntas, vas a poder ingresar a la biblioteca para bajar múltiples archivos que están ahí colgados de diferentes profesionales que comparten sus experiencias, vas a poder navegar dentro de la web de SMRP, además de participar también en algunos webinars de entrenamientos, capacitaciones. Entonces, si te va a costar lo mismo, mejor hazte socio y ya está. Algo que no debe condicionar tu examen es que con mucha frecuencia se hacen algunos descuentos. Por ejemplo, creo que en octubre, noviembre del año pasado se hizo un examen del 50% para los miembros de SMRP en el examen. Entonces costaba $150. Y hasta hace un par de meses, 2 o 3 meses, hubo un descuento del 20% para ser miembros de SMRP. Entonces a veces hay algunos descuentos que podrían hacer que todo esto termine costando menos. Ahora, tú das tu examen y no lo apruebas, no pasa nada. Después de unas semanas podrás volver a darlo. Luis, ¿y si me hago miembro, ya tengo que dar el examen? No. Tú programas en qué momento del año puedes dar el examen. Y si lo pongo para dentro de un mes y sale algo y no puedo darlo, no pasa nada. Lo podrás reprogramar sin costo alguno y sin ningún problema. Por ejemplo, cuando yo di mi examen, lo reprogramé 2 veces sin ningún problema. Entonces lo podrás reprogramar, claro, siempre con tiempo, ¿no? No es que lo puedas reprogramar de un día para otro. Te pide un par de días como mínimo para poder reprogramar la evaluación. Eso sí es que no lo apruebas. La verdad es que hasta hoy los chicos que han llevado conmigo el programa y que se han animado a dar el examen, pues han aprobado. Nosotros tenemos un buen sistema para que lleguen más preparados, ¿sí?
Entonces, cuando tú te preparas para este examen, que no es imposible, solamente exige mucho criterio, entrenamiento, que es lo que trabajamos en el programa, pues te vas a concentrar principalmente en estos pilares de nuestro BOK. El BOK es el corazón del CMRP. Hay dos textos. Están el BOK, que es el Body of Knowledge, que es el cuerpo del conocimiento, y también está el de Best Practices, que es la de mejores prácticas con los indicadores. Pero el BOK nos da, como dije, cinco pilares. ¿Ok? Acá está todo el marco teórico que define lo que un profesional debería dominar. El primer pilar es gestión del negocio. Aquí el mensaje es clarísimo. Mantener no es técnico, es estratégico para el negocio, no para que solamente tu indicador de tasa de fallas mejore. Es cómo se traduce eso en el negocio. Si tu organización está cómoda con un 93%, no te esfuerces por alcanzar el 99%. Cada punto tiene un costo y podría ser innecesario adoptar nuevas tendencias, nuevas tecnologías cuando el equipo que hoy tienes es suficiente o cubre nuestra necesidad operativa según el plan inicial. Entonces no es que yo me concentre en un silo aislado y diga, uga, uga, mantener, mantener, solamente voy a mantener. Tenemos que ver todo el negocio y lo que es más importante para el negocio. Si podemos ampliar la programación de la parada de planta un par de días para que operaciones llegue a su objetivo, evaluaremos la probabilidad de falla, la tendencia de desgaste con los análisis de aceite, evaluaremos la confiabilidad para poder justificar cuántos días como máximo podríamos postergar esa intervención. Entonces, hay que darle un enfoque financiero. El segundo pilar habla sobre la confiabilidad de los procesos. Y aquí lo que nosotros vamos a buscar es la estabilidad operativa. Hay que eliminar esa variabilidad y asegurar continuidad en nuestros procesos. ¿Sí? El tercero habla sobre la confiabilidad de equipos. Y aquí es donde entran a tallar las estrategias para reducir fallas, para alargar la vida útil de los activos. Aquí vamos a encontrar algunos indicadores interesantes, ¿sí? Como el MTTR, el MTBF. El cuarto pilar habla sobre el liderazgo y la organización, porque obviamente sin personas alineadas, nada de todo lo que tú quieras hacer va a funcionar. Tenemos que motivarlos, tenemos que comprometerlos, tenemos que engancharlos para que caminen en la misma ruta que nosotros creemos que es el camino correcto. Y el más cargado de todos es el quinto, el de gestión del trabajo, es en donde más indicadores vamos a encontrar. Aquí está el grueso. Aquí hablamos de planificación, hablamos de programación, hablamos de ejecución, hablamos del backlog, hablamos del control de los procesos de mantenimiento. Ahora, todo esto, como dije, es el marco teórico. El BOK se complementa con el Best Practices, que son 69 indicadores agrupados para cada pilar. Ahí es donde vamos a encontrar indicadores como el Mean Time Between Maintenance, el Mean Downtime, el Idle Time, el OEE, el Ready Backlog, el Planet Backlog, el índice de la variación de la planificación, trabajo planificado, el cumplimiento de la programación, entre muchos otros. Entonces, si nosotros tenemos que decir algo clave, es que estos indicadores que nos da SMRP, aunque no son universales en su definición, porque ya hemos dicho que la ISO 14224 da una definición, la EFNMS en algunos indicadores da otro, pues nuestro objetivo en AHM no es hacer que tú los memorices. Entonces, cuando lo pones en práctica, cuando hacemos ejemplos claros, concisos, te va a quedar muy, muy, muy grabado en qué se diferencia el MTBF de la ISO 14224 con SMRP, porque vamos a entender de dónde viene esa diferencia. No es que uno esté equivocado, ambos están bien, simplemente tienen adaptaciones diferentes y va a depender mucho de en dónde te encuentres para saber cuál tomar. Pero si tú dominas el idioma del SMRP, te será más sencillo entender a los demás. Si tú entiendes esas diferencias y sabes cuándo utilizar cada enfoque, vas a poder desarrollar lo que realmente desea el CMRP. Criterio técnico aplicado a la realidad. Y de eso se está tratando nuestro programa.
Porque nosotros estamos ofreciendo un curso que tiene tres etapas. La primera etapa consiste en unas evaluaciones autodiagnósticas que se desarrollan desde que tú te inscribes. Ni bien haces el abono, un par de horas después, se te da acceso al Classmarker, que es la plataforma que utilizamos para que desarrolles evaluaciones autodiagnósticas, que no son evaluaciones creadas con inteligencia artificial, en absoluto, eso lo puede hacer cualquiera. Nosotros sacamos preguntas de referentes de mantenimiento como Ramesh Gulati, Palmer, Wildman, Levitt, para que puedas medir en qué nivel te encuentras. Ahora, esas preguntas o cuestionarios no te castigan, no buscan castigarte, buscan decirte, oye, el MTBF es un indicador importante del OE, y tú le dices, sí, sí lo es. Respuesta inmediata, no. Un indicador relevante es la disponibilidad, porque la calidad y el rendimiento complementan el cálculo del OEE. El OEE nos va a ayudar a medir qué tan eficientes somos con el recurso que administramos. Siguiente pregunta. Entonces, cada cuestionario va a atender un mensaje de aprendizaje, porque en esos exámenes también se aprende. Y así tú mismo saber en qué nivel te encuentras. Obviamente, desde que te inscribes ya tenemos contacto directo tú y yo para poder despejar cualquier duda que puedas tener. Cualquier duda que puedas tener. En versiones anteriores hemos tenido participantes de Australia, hemos tenido participantes de Canadá, de Ecuador, de México, y he estado disponible por la diferencia horaria en todo momento. Soy un tipo que duerme muy poco, entonces siempre soy muy activo para responder preguntas. A veces tardo un poco por reuniones que tengo en mi día a día, pero del día no suele pasar, especialmente a los que forman parte de este programa. Esto en la primera etapa, porque una vez que empezamos las clases en vivo, ya este 25 de abril, las evaluaciones diagnósticas se cierran y empezamos con las sesiones en vivo. Serán 5 sesiones de 4 horas cada uno, los sábados y los domingos a primera hora. Para quienes no puedan participar, no hay problema porque quedarán grabadas. Entonces, lo puedes revisar durante la semana después y yo siempre estaré atento para cualquier duda que puedas tener y responder como si estuvieras presente en la sesión. Para finalizar esta segunda etapa, además, realizaremos dos simulacros, también de 210, 220 preguntas que duran 2 horas y media y con preguntas ya de SMRP. Muchos chicos que han dado el examen y que han formado parte de nuestro programa nos comentan que algunas preguntas que hemos tenido en esos simulacros son las que vienen en el examen final, solo diré eso. Así es que ahí podremos prepararnos un poco más. Y nos lleva eso a una tercera etapa, en donde, después de haber finalizado esos simulacros y las clases en vivo, pues nosotros estaremos atentos hasta el momento en que decidas certificarte. Si el curso acaba, por ejemplo, en mayo y tú quieres certificarte en septiembre porque fue cuando te animaste al final, pues en septiembre estaremos contigo y activaremos nuevamente los cuestionarios para que refresques la mente, te prepares mentalmente a ese tipo de evaluaciones, de tantas preguntas por mucho tiempo, te acuerdes de cómo se plantean las preguntas en estas evaluaciones y puedas rendir con más calma y serenidad ese tipo de exámenes, para que no te agarre frío la manera tan cerrada que tiene de evaluarte, ¿no? Sin nada, sin calculadora, sin lápiz, sin papel, sin nada para brindar el examen. Así es como entras. Ya cuando necesitas algo dentro, pues lo puedes pedir, pero la verdad es que no es necesario. El mismo sistema tiene una calculadora que puedes desplegar y hacer algún cálculo sencillo si fuera necesario. Por ejemplo, una pregunta que suele venir es calcular el OE de una situación X, ¿no? Y ahí tendrás que hacer tus multiplicaciones. Muy bien. De eso trata nuestro programa. Perdónenme, me pasé. Tenemos una oferta que es de 490 soles hasta el 15 de abril, o sea, ya hasta pasado mañana, y después de eso ingresamos con los 800 soles. Pueden escribirle a Marianela Lescano, que es la coordinadora de esta edición del programa. De eso trata nuestro programa, así es que yo quedo atento a cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener. Con eso voy finalizando este webinar informativo. Pueden activar sus micrófonos o escribir cualquier pregunta en el chat. Luis, Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? Una pregunta, por ejemplo, para las reprogramaciones, no habías un poco mencionado eso. ¿Existe algún costo, por ejemplo, si se nos No. aprobase el examen? Ah, si no apruebas el examen, si tienes que volver a pagar todo otra vez, o sea, la evaluación. Si ya eres miembro, solo tienes que pagar los 300 dólares del examen, si no lo apruebas. Pero por reprogramarlo, porque lo programé para dentro de 2 semanas y no voy a poder ir porque surgió algún tema,
lo voy a reprogramar para dentro de 2 meses. Esa reprogramación no tiene costo. ¿Sí, Cristian? Sí, ok, entiendo de que si el examen lo das mal o no apruebas, sí tienes que pagar todo el costo del examen si eres miembro, ¿correcto? Sí, si eres miembro solo pagarás $300. Si no eres miembro tendrás que volver a pagar los $470. ¿Y dónde se da el examen exactamente? Hay diferentes sedes en el mundo. Bau es la que hace o se encarga de realizar los exámenes. ¿Tú en qué ciudad estás? Provincia, Perú. Tenemos Bau en Lima, en Arequipa y creo que en alguna ciudad de la selva. Ahora se me va de la cabeza porque están en todo el mundo, pero tienen tres lugares. O sea, tendrías que viajar a uno de estos lugares si es que no estás en Arequipa, por ejemplo, para poder dar el examen. Ah, ya, ok. Ujú. Gracias. Gracias a ti, Cristian. David, sí, nosotros tenemos inscritos, como decía, de otras partes del mundo y utilizamos la cuenta de PayPal. Podemos hacer el abono vía PayPal, lo hace directamente conmigo. Como director de HM, pues lo podemos realizar directamente, con toda confianza. Ni bien haces el abono, damos todos los accesos al Class Marker, la contraseña, el acceso a la carpeta compartida con los archivos, informes. Comparto con ustedes mucha información en PDF, libros que serán de utilidad para este camino de certificación. Obviamente, comprenderán que mi objetivo más importante es que se certifiquen todos los que participan conmigo. Que se animen a dar el examen principalmente, porque créanme, si escriben 20 dan el examen 5. Varios no lo terminan dando por temas de tiempo, por temas de que solo querían conocer SMRP, pero quienes lo dan hasta hoy lo han aprobado. Y podré compartir con ustedes seguramente sus palabras en otros grupos de sesiones anteriores que han validado lo que han vivido, ¿no? Que muchas preguntas o temas que hemos tratado vienen finalmente en el examen. Ese es el objetivo. Mi función es que ustedes comprendan los indicadores, no solo que los memoricen, que comprendan la lógica. Y de esa forma será más sencillo. Muy bien, chicos. No veo más preguntas. Excelente. Ok. Bueno, entonces como les decía, pueden comunicarse con Marianela Lescano a este número de WhatsApp o a ese correo electrónico. O simplemente agréguenme por LinkedIn y estaré atento también a acompañarlos en cualquier duda que tengan. Se inscriban o no en el programa, cuenten conmigo como un servidor. Me gusta mucho hablar de mantenimiento, así es que duda que tengan, escríbanme con toda confianza y hablamos un poco más. Se inscriban o no en el programa, cuenten conmigo siempre.